La importancia de tener una comunicación bidireccional, del gobierno al pueblo, del pueblo al gobierno. Nos interesa que todas las personas se involucren en este proceso en la medida de sus necesidades, de sus inquietudes, y que externen inquietudes, comentarios, preguntas, opiniones. Recuerden que las opiniones que se vierten o las preguntas que se vierten en el buzón covid@salud.gov.mx son precisamente las que alimentan nuestro programa de preguntas al público, que hoy tenemos videos, ¿verdad? Y hoy vamos enseguida a comentar. Pero quise enfatizar esto. Ahora, a continuación, verán ustedes las preguntas que hacen las personas, nos mandan sus videos, nos mandan sus audios, y las que consideramos que pueden ser de mayor utilidad pública, que pueden representar las inquietudes de una gran cantidad de personas, las ponemos aquí como preguntas abiertas y las respondemos. Vamos a pasar a esta sección, si son tan amables de pasarnos los videos. Hola, buen día. Soy Gloria Flores de Villahermosa, Tabasco, y mi pregunta es la siguiente. En caso de que yo me aplique la vacuna durante el embarazo, ¿el bebé corre algún riesgo o es necesario interrumpir el embarazo? Poner nuevamente, por favor, porque no se escuchó. Hola, buen día. Soy Gloria Flores de Villahermosa, Tabasco, y mi pregunta es la siguiente. En caso de que yo me aplique la vacuna durante el embarazo, ¿el bebé corre algún riesgo o es necesario interrumpir el embarazo? Muchas gracias, Gloria Flores de Villahermosa, Tabasco, por hacer esta pregunta. La retomo por si no se escuchó correctamente o completamente hacia el público. Pregunta Gloria Flores que en caso de que una mujer embarazada reciba la vacuna, si existe algún riesgo para el producto, para el bebé que está en formación o la bebé que esté en formación. Y añade que si se puede continuar el embarazo o habría que interrumpirlo. La respuesta enfática, clara, contundente, inconfundible es: no hay que interrumpir ningún embarazo por el hecho de recibir una vacuna. Si así fuera, nos referimos a la vacuna COVID, si así fuera, no habríamos recomendado que se vacunen las mujeres embarazadas. Después de varias semanas y meses de análisis de la evidencia científica disponible, nuestro grupo técnico asesor en vacunación, donde hay personas expertas en múltiples campos de la salud, incluyendo salud reproductiva, en especial menciono a la doctora Rafaela Schiavon Aramani, quien es una especialista en el campo, muy reconocida en México y en el mundo, y recomendaron utilizar las vacunas, las 5 vacunas que tenemos en México para proteger a las mujeres embarazadas a partir de la semana 10 del embarazo. Esto es gruesamente a partir de el segundo y tercer trimestres del embarazo. No hay razón para que se considere que la vacuna pudiera causar una razón de interrumpir el embarazo, y al contrario, invitamos a todas las mujeres embarazadas que tengan 18 años de edad o más y que tengan 10 semanas de embarazo o más a que reciban cualquiera de las vacunas contra el COVID que estamos utilizando en México: Pfizer, Astra, CanSino, Sinovac y Sputnik V. Gracias, Gloria. Soy Juan Ramón Martínez Aguilera, tengo 74 años. Después de la vacuna, ¿qué alimentos y bebidas no debo de consumir? Adelante, doctor Ricardo Cortés. Muchísimas gracias, doctor López-Gatell. En realidad no hay una contraindicación para alimentarse de ciertos, digamos, valga la redundancia, alimentos o bebidas. Particularmente, lo más importante es tener una buena alimentación con comida que no sea alta en contenido calórico de azúcar o de otros nutrientes que ya empezamos a conocer mejor en nuestro país gracias a los octágonos, gracias a los sellos que se ven en algunos productos
donde nos dice que hay un exceso de sodio, un exceso de azúcares, etcétera. Una dieta balanceada, rica en todos los grupos de alimentos es lo ideal. Hay algunas recomendaciones que se han hecho sobre no consumir alcohol después de la vacunación. Esto no es porque sea una contraindicación absoluta, sino que cualquier producto que pudiera ser nocivo para nuestra salud pudiera también, sobre todo cuando se consume en exceso, puede generar una falta de respuesta inmunológica, por lo que todas las personas que vamos a recibir nuestra vacuna deberíamos estar bien alimentados, bien descansados y bien controlados de nuestras enfermedades con las que pudiéramos vivir. Muchas gracias, doctor Cortés. Aquí agregamos un elemento adicional. Si usted ya se vacunó y usted es una persona que fuma, le recomendamos que deje de fumar. Si usted es una persona que fuma y todavía no se vacuna, le recomendamos que deje de fumar. Es decir, irremediablemente, fumar es malo para la salud o consumir cualquier producto del tabaco es malo para la salud, independientemente de la vacunación. La siguiente, por favor. Mi nombre es Pedro Hernández Villa y como padre de familia mi preocupación es que ahora que regresen los niños a la escuela, a la hora de recreo o educación física, ¿qué medidas de seguridad van a tener dentro de la escuela? Doctor Ricardo Cortés. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Para el regreso seguro a clases, lo que se está planteando y está ejecutando la Secretaría de Educación Pública con las autoridades educativas en todos los estados de nuestro país son horarios escalonados, días distintos para algunos alumnos para dividir el mismo grupo y tener la sana distancia, tener lugares ventilados, procurar no tener los espacios con una posibilidad de que el aire se vicie, ¿sí? Entonces, también en el recreo, si niñas y niños en sus escuelas están utilizando correctamente su cubrebocas, si utilizan correctamente el aseo frecuente de manos y la sana distancia, también en sus tiempos de descanso, en sus recreos, en donde serán al aire libre, los riesgos se mitigan si hay menos personas, es decir, si hay menos niñas y niños, si estos utilizan correctamente las medidas básicas de prevención. A lo que voy es que usted en casa, como papá, como mamá, continúe recomendando y enseñándole a sus hijas e hijos las medidas básicas de prevención para que cuando en su momento regresen a clases presenciales estén bien en su mente, en su cultura, las medidas básicas de prevención, aseo frecuente de manos, el uso de barreras como el cubrebocas son muy importantes. Muchas gracias, doctor Ricardo Cortés. Y también, como hemos comentado, desde hace un año, desde que se tomó la decisión de cerrar temporalmente el sistema educativo, se establecieron también las medidas pertinentes para su reapertura. Estas han sido revisadas recientemente con la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, y su equipo, para ver que tengan actualidad y que sean todavía las que corresponden con la evidencia científica. Y con algunos ajustes, las medidas planeadas siguen siendo apropiadas, siguen siendo correctas. Hay un paquete de 9 medidas generales con varias medidas específicas sobre el comportamiento de la comunidad escolar, y la Secretaría de Educación Pública Federal y las secretarías estatales de salud, perdón, no de salud, bueno, también de salud, pero de educación pública, estarán dándole seguimiento al entrenamiento de las comunidades escolares para que existan los protocolos en marcha, en práctica, en cada comunidad escolar. Por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro García, tengo 38 años, soy padre de familia de 3 niñas en diferente grado de estudios, de escuela, y mi pregunta es si van a seguir siendo los mismos horarios de clases
y los mismos días de la semana de clases, o va a haber algún cambio en los días y horarios? Muchas gracias, Alejandro, por esta pregunta. Complementa la pregunta previa y a la respuesta a esa pregunta. Una de las 9 medidas precisamente de las que hablábamos, en donde la Secretaría de Educación Pública agrupó las distintas intervenciones necesarias para la seguridad sanitaria, una de ellas es la separación de los grupos por medio de hacer días alternos de asistencia a la escuela. Esto aplicará para el resto de este ciclo escolar y estaremos en revisión, de acuerdo con el comportamiento de la epidemia, si eso sigue siendo necesario al inicio del siguiente ciclo escolar. Pero por lo pronto, aquellas entidades federativas que abran sus escuelas tendrán que seguir esta manera, esta modalidad en donde la mitad del grupo va lunes, miércoles, viernes, la otra mitad va lunes y miércoles, la otra mitad va martes y jueves, y el viernes hay una modalidad escalonada también para la asistencia. Esto se irá explicando en cada entidad federativa conforme va abriendo y en cada comunidad escolar, y pedimos que estén atentas y atentos a las indicaciones que vaya dando la Secretaría de Educación Pública, que han estado en todo momento respaldadas por la Secretaría de Salud. Hola, buenas noches. Mi nombre es Valeria del Carmen Rincón Córdoba y tengo 15 años de edad. Mi pregunta es la siguiente. Si soy joven y tengo adultos mayores ya vacunados en casa, ¿debo seguir teniendo medidas como sana distancia con ellos? Gracias. Doctor Ricardo. Muchas gracias por la pregunta, es importante. En este momento, el nivel o la cobertura de vacunación no nos permite, como probablemente en otros países ha permitido, hacer ciertas recomendaciones para que las personas que ya estén vacunadas dejen de practicar algunas medidas básicas de prevención. Sin embargo, dentro de la misma casa, es decir, si nosotros en casa vivimos con personas adultas mayores a las que les hemos cuidado durante todo este año, teniendo algunas medidas como sana distancia, a pesar de vivir con ellas y ellos en nuestros hogares, las personas que ya recibieron un esquema completo de vacunación y que viven dentro de su casa con otras personas que no se han vacunado, las personas adultas mayores ya se pueden considerar como protegidas y pueden tener una vida un poco más normalizada a como estábamos acostumbrados antes dentro de su familia. Cuando salgan, siempre hay que seguir ejecutando las medidas básicas de prevención, incluyendo el uso del cubrebocas correctamente. Gracias, doctor. Por favor. Me gustaría saber cómo podemos interpretar la curva epidémica de México, en el sentido que solamente tiene 2 olas, en comparación de otros países que tienen 3 o más. ¿Podríamos hablar potencialmente de un éxito de las políticas de salud en el caso de México por solo tener 2 olas? Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Es una pregunta interesante, me parece. Cada ola epidémica o cada curva epidémica de los países, lo mismo que al interior de los países, en los estados o provincias, tiene formas, tamaños, duraciones diferentes. Esto creo que todos y todas lo hemos notado. Aquí periódicamente hemos presentado curvas epidémicas de los distintos estados nacionales, de los distintos países y también de las 32 entidades federativas de nuestro país. Y es muy notorio que son distintas en tamaño, distintas en longitud, el número de oleadas que tiene. Algunas tienen 2 jorobas, algunas 1, otras 3, otras 4. Y ciertamente la pregunta que hace Santiago Castillo es una pregunta científicamente relevante. ¿Qué explica que se comporte así? Hay países, por ejemplo, que tienen poblaciones de tamaño semejante o ingresos de tamaño semejante, territorios de tamaño semejante, comportamientos sociales más o menos semejantes y sin embargo tienen curvas considerablemente diferentes. De modo que interpretar
la calidad del control o la capacidad de control epidémico solamente con base en la curva epidémica no parece ser lo más conveniente. Es alentador cuando un país entra en una fase prolongada de reducción de la epidemia, como lo tenemos ahora mismo en México, casi 17 semanas de reducción de la epidemia en todos sus indicadores. También es alentador considerar que hemos tenido solamente 2 oleadas epidémicas o 2 olas epidémicas, en vez de 3 como algunos países o 4 como varios otros. Es alentador también ver que el tamaño de nuestras oleadas epidémicas no es de tanta amplitud como lo hay en otros países. Pero, insisto, no existe una relación directa entre las medidas que se implementan y la forma de la curva o la cantidad de olas que tiene la curva. Tampoco en el tipo de intervenciones, y esto es interesante. Hay algunas intervenciones que han ganado enorme popularidad en el mundo, desde luego tienen una razón de ser y una utilidad, y sin embargo, los porcentajes de uso de esas intervenciones en la población tampoco se correlacionan con la cantidad de olas, el tamaño de las olas o la duración de las olas. Una, por ejemplo, es el famoso cubrebocas, medida auxiliar muy útil para prevenir la salida de los virus, medida menos útil, como hemos dicho N veces, para resistir o limitar la llegada de los virus, pero definitivamente sí la salida. Cuando uno compara algunas estadísticas que se han tomado en el mundo sobre porcentaje de personas que usan consistentemente el cubrebocas y la calendarización de las oleadas epidémicas, o bien países que han hecho obligatorio el uso de cubrebocas, uno no encuentra relación estadísticamente demostrable entre el uso de cubrebocas, ya sea el porcentaje o la naturaleza obligatoria del cubrebocas, y las dimensiones de la curva epidémica. Entonces, en conclusión, la curva epidémica es un instrumento muy útil para monitorear el curso de la epidemia, desde luego para orientar la necesidad de ciertas intervenciones o del ajuste en las intervenciones, tanto las individuales como las colectivas, pero posiblemente es menos útil como un indicador de evaluación del manejo de la epidemia o de los resultados que se obtienen con ciertos modelos de manejo de la epidemia. Da para todo un seminario lo que ha planteado Santiago Castillo. Gracias, Santiago. Por favor. Hola a todos, mi nombre es Francesco, vivo en Mérida, Yucatán, y tengo la siguiente pregunta. Durante más de 20 años he sido donador de sangre y plasma, sin embargo nunca he podido donar plaquetas ya que mis niveles siempre han estado por debajo de los valores de referencia. ¿Existe alguna contraindicación para recibir la vacuna COVID? Muchas gracias por la respuesta y saludos. Muchas gracias, Francesco. Aquí hemos preferido no dar opiniones o comentarios generales a partir de casos específicos para evitar que personas que pudieran tener alguna condición de salud semejante interpreten que la recomendación es de acceso universal. Entonces, tendríamos que conocer exactamente cuál es la razón por la que usted tiene plaquetas persistentemente bajas. Algunas, pocas, podrían ser razones suficientes para recomendarle diferir la vacunación o abstenerse de tenerla, o bien usar ciertas vacunas y no otras. Muy poco probable que haya alguna indicación como tal, pero preferimos abstenernos de hacer un comentario sobre una situación específica que desde luego desconocemos. Lo que sí le recomendamos es comente con el médico o la médica que le atiende sobre su condición de salud. Si a nadie le ha atendido sobre esto, recomendamos que sea evaluada su condición de salud y que haya una recomendación médica directa, conociendo su caso específico. Pero gracias por la pregunta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Guillermo Figueroa y yo tengo una duda referente a la vacunación. ¿Qué hay de aquellas personas las cuales se encuentran cursando gripa o un resfriado, incluso que ya van de salida de esta misma enfermedad
y les corresponde vacunarse dentro de 5 a 10 días. Las personas pueden ir aún así a vacunarse aunque tengan gripa o un resfriado. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. ¿Lo comentas? Con gusto. Doctor Ricardo Cortés. Muchas gracias. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, prácticamente no existen contraindicaciones para la vacunación. Sin embargo, sí es importante que una persona que en este momento está cursando con una enfermedad, sobre todo con una enfermedad respiratoria, se pueda diferir hasta que pasen algunos 3 o 4 días después de haber concluido este cuadro respiratorio. Si tiene o no un diagnóstico específico, incluyendo el diagnóstico que pudiera ser de COVID-19. Debe estar una persona recuperada del cuadro de COVID-19 o de cualquier otra infección respiratoria aguda para que después de haberse recuperado se pueda aplicar la vacuna para el grupo de edad al que pertenezca. Gracias. Son todos. Muy bien, agradecemos a quienes nos acompañaron con los videos, con los audios. Como pueden ver, son ciudadanas, ciudadanos que espontáneamente han atendido al llamado de hacer preguntas. Usted puede ser un ciudadano o ciudadana como ellas y ellos que ayude a otras personas a resolver la misma duda que usted tiene. Entonces, no se la reserve, compártala, por favor, buzon.covid@salud.gov.mx. Y ahí vamos a recibir sus preguntas. No todas son seleccionadas, por supuesto, para ser presentadas aquí. Depende de que sean preguntas que puedan llevar a resolver inquietudes más generales. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Antes quisiera hacer un anuncio positivo para la salud pública y una felicitación al Congreso de Colima. El Congreso de Colima hoy, por unanimidad, aprobó una disposición legal que prohíbe restringe de manera absoluta el acceso de comida chatarra, es decir, de productos procesados y ultraprocesados de bajo valor nutricional y altísimo poder calórico, que son el motor de la pandemia de obesidad, sobrepeso, diabetes y enfermedades crónicas. La idea es restringirlas específicamente en los recintos escolares de todos los niveles, desde educación preescolar hasta media superior. Y la lógica de esta medida es restringir el acceso. No es una prohibición, y esto lo comentamos para que esta muy positiva intervención de salud pública no se preste a mala información. No se está prohibiendo a las personas consumir productos. No habría, desde luego, una capacidad legal de hacerlo, sería violatorio de la Constitución y muchas otras disposiciones. Pero definitivamente sí es una responsabilidad de la autoridad restringir el acceso a los espacios escolares, en particular para la niñez y la juventud, de estos productos que la ciencia ha probado de manera muy clara son el motor de las enormes epidemias de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, etcétera, que tanto han dañado a México, tanto han dañado al mundo. Felicitamos al Congreso del Estado de Colima por haber tomado esta iniciativa. Consideramos que puede ser un modelo muy útil para otras legislaturas estatales y, desde luego, en general, para avanzar en la prevención y el control de estas terribles enfermedades que son la causa de la mitad de la mortalidad en México todos los años desde hace más de 15 años. Felicitamos en particular a quienes fueron los diputados proponentes y desde luego a todo el Congreso por haber tomado esta resolución en favor de la salud. Muchas felicidades y muchas gracias. Vamos a pasar y empezamos con Arturo Contreras, de pie de página, que quedó pendiente ayer y creo que nos da tiempo para todas y todos. Gracias, buenas noches, Arturo Contreras, de pie de página. Ahora que mencionaban en las preguntas de la gente sobre las medidas de regreso a clases, en Campeche ayer cerró una de las escuelas que regresó a clase y hace una semana también cerró una de las escuelas.
Tengo entendido que el principal problema es que los maestros no son parte de esta comunidad, sino que se desplazan desde otros lugares y la gente tiene un poco de miedo al respecto. Entonces, a ver qué medidas continúan en un lugar, ¿no? Después de que se abrieron las clases y se cierran las escuelas, si el protocolo, digamos, ahorita es en escuelas que son rurales, ¿no? Y que tienen una escuela o dos escuelas para la comunidad, pero ¿qué va a pasar en ciudades más amplias, ¿no? Donde hayan más de 2 escuelas, que empiecen a haber casos, si se podría detener completamente la apertura escolar. Eso es un tema. Y sobre el tema de las vacunas a mujeres embarazadas, nos preguntan si las mujeres lactantes pueden recibir la vacuna. Y nos comentan que en el centro de vacunación de la Colonia Roma, ¿no? De la Escuela Benito Juárez, pidieron un ultrasonido para aplicar la vacuna a una mujer embarazada. Eso nos comentan vía redes sociales. No sé si pudieron revisarlo, nada más. Muchas gracias. Son preguntas muy importantes. Gracias, Arturo Contreras, de Pie de Página. Sobre escuelas, la continuidad de operaciones en escuelas o su cierre cuando aparecen casos o eventualmente brotes de COVID-19. En el caso de Campeche, que es la primera entidad federativa que logró tener un semáforo verde durante muchos meses y que se logró la vacunación del personal educativo, naturalmente fue la primera entidad que abrió sus escuelas. De una manera muy cuidada, el Estado de Campeche, y esto hemos agradecido la prudencia del gobernador Carlos Miguel Aiza, de su secretario de Salud, el doctor González, y también de su secretario de Educación, el doctor Cocambriz, tomaron las decisiones de tener una apertura escalonada y ordenada. Entonces tuvieron un primer bloque de 136 escuelas, mayormente en comunidades rurales, que llevaban más tiempo en buen control, pero que además, por ser dispersas, tenían menor riesgo de contagio. En Campeche se da una situación peculiar. Efectivamente, la comunidad educativa reside mayormente en la zona norte del estado, porque es donde se forman estas personas, mentoras, mentores, y se desplazan al resto de las comunidades y municipios del estado. Esto ha llevado al estado a considerar que cuando ocurre un brote en una escuela, se trata de un asunto de salud pública no solamente local, sino potencialmente de todo el estado. Y por eso es que han sido muy cuidadosos en tomar estas medidas especiales un tanto drásticas. Ahora, posteriormente, cuando se vaya abriendo el resto del sistema educativo de Campeche y eventualmente de otras entidades federativas, hay varias que están ya enlistadas para abrir y están con gran entusiasmo de hacerlo, por supuesto con cautela, pero con mucho entusiasmo de ya lograrlo, y estamos seguros que se irán sumando prácticamente todas las entidades federativas a esa apertura. Cuando ya ocurra esto, va a ser un escenario más complejo, porque sí, efectivamente tendremos escuelas pequeñas, medianas, grandes, rurales, suburbanas, urbanas, de los distintos niveles educativos, y si se tomara un criterio general de cerrar una escuela porque ocurre un caso, se volvería completamente impráctico el curso del ciclo escolar. Y aquí recordamos que en forma un poco inercial se tomó una disposición que nos viene de la pandemia de influenza. Cuando tuvimos la pandemia de influenza en 2009, hubo un criterio general que establecimos para que si una escuela tenía un caso, se cerraba el salón. Si había más de un caso en 2 salones diferentes, se cerraba toda la escuela. Esa medida, que en su momento tuvo utilidad, en realidad no tiene una razón de ser generalizada. Siempre que existan las condiciones para que el sistema de salud local aborde un brote para estudiarlo y para controlarlo, no hay razón para tomar una medida genérica o absoluta de cerrar por completo la escuela. Si así fuera, tendríamos que estar cerrando muchas otras cosas: mercados, centros de trabajo, líneas de transporte, donde por supuesto, oficinas públicas, donde por supuesto han ocurrido casos y van a seguir ocurriendo casos hasta que acabe la epidemia. Estaremos trabajando desde luego con la Secretaría de Educación Pública para transmitir esta idea
actualizada a todo el sistema educativo y apoyar el liderazgo y las responsabilidades de la maestra Delfina Gómez Álvarez y de todo su equipo. Muchas gracias. La segunda pregunta. ¿Mujeres lactantes se pueden vacunar? Mujeres lactantes, sí. Doctor Ricardo Cortés, si quiere comentar sobre esto en específico. Con todo gusto, doctor. Mujeres en periodo de lactancia sí pueden recibir una vacuna, no está contraindicado, es una situación específica, pero las vacunas que se aplican no pasan a través de la leche materna, y en caso de que sí pudiera pasar, son vacunas que no utilizan al virus vivo atenuado, que son las que potencialmente tendrían alguna revisión para saber si eso estuviera indicado o no en la lactancia. Lo que es importante también es que si las personas, si las mujeres que están en este periodo de lactancia ya han pasado el puerperio inmediato, en donde se continúa con un riesgo elevado de complicación, ya es una mujer que no estaría en este riesgo aumentado, y por lo tanto en el periodo de lactancia tendría que esperar su turno de acuerdo al grupo de edad al que le corresponda. Gracias, doctor Ricardo Cortés. Y la última, había una que también... En el centro de vacunación lo de pedir ultrasonido. Hoy tuve la oportunidad de ir al centro de vacunación en la Escuela Primaria Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, en la demarcación territorial Cuauhtémoc, y como comenté en la mañana, me pareció un operativo muy bien organizado. Felicito y agradezco a todo el personal de ese centro y por supuesto a la doctora Claudia Sheinbaum y el equipo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el buen trabajo que han hecho. Es importante no dejar pasar este tipo de situaciones que hoy nos comenta Arturo Contreras. Para vacunar a mujeres embarazadas, no, enfatizo, no se requiere comprobante alguno, no se requiere una prueba inmunológica de embarazo, no se requiere un certificado clínico del embarazo, mucho menos se requiere un ultrasonido que demuestre la condición de embarazo. Hemos partido de la confianza. El gobierno confía en el pueblo sabemos que actúa bien y actúa solidario, actúa generoso y obviamente con integridad. Entonces, pedimos por favor a todas las vacunadoras y vacunadores y coordinadoras de los centros de vacunación del operativo Correcaminos, por favor absténganse de pedir requisitos de comprobación de la condición de embarazo, y hay que lograr que todo el personal esté familiarizado con este criterio y sobre todo con este sentido general de confianza en el pueblo de México. Muchas gracias, Arturo. Juan Hernández, Periódico Basta, nos seguimos con usted, con Janet y terminamos. Buenas noches. Juan Hernández, de Diario Basta y de Grupo Cantón. Hace un año dábamos a conocer aquí que México enfrentaba una segunda pandemia, que incluso le pregunté qué era la pandemia de las fake news, y también le había preguntado que si la infodemia mata. Y me refiero precisamente ahorita a lo que está presentando aquí del chatbot. ¿Cuántas herramientas ustedes han presentado precisamente? Porque cada vez que empieza a haber una situación de una fake news, una situación que expone en riesgo a la población, toman una medida. Estaba la página de base de coronavirus y le fueron ampliando. Entonces ya le perdí la cuenta. ¿Cuántas herramientas han puesto a disposición precisamente de los mexicanos para que consulten todo lo referente hacia el COVID? Y bueno, a la fecha más o menos, ¿cuánto han ustedes invertido en tiempo precisamente para aclarar fake news? Gracias. Muchas gracias, Juan Hernández. Definitivamente la infodemia, esta epidemia de desinformación, es un problema importante para la humanidad, no solamente para México. Recordar que la propia Organización Mundial de la Salud, desde los primeros meses de esta epidemia, empezó a hacer declaraciones formales, técnicas, muy contundentes, muy fuertes, pronunciándose en contra del peligro de este fenómeno llamado infodemia, la epidemia de la desinformación. Y
En este sentido, está estudiado incluso científicamente por personas especialistas en sociología, en comunicación, en psicología social, en sistemas, en política, ciencias políticas, etcétera. Mucho de la naturaleza que lleva a estas actitudes y estos comportamientos. Sería muy interesante, yo creo que vamos a volver a invitar a nuestro muy querido director del sistema público de radiodifusión, Genaro Villamil, a quien respetamos y apreciamos muchísimo. Lo vamos a volver a invitar para que nos actualice sobre lo más reciente en Infodemia, no solo en lo que se hace en México, sino en lo que se hace en el mundo para contrarrestar estos fenómenos. Hoy, por cierto, salió un artículo de perspectiva en la muy famosa revista New England Journal of Medicine que describe un poco el abordaje epidemiológico para el análisis de la infodemia. Es una reflexión muy interesante porque se puede ver cómo los comportamientos de las epidemias de enfermedades son muy semejantes a los de la infodemia, o al revés, la infodemia a las epidemias, pero con algunos atributos. Por ejemplo, algo que también ya había sido publicado hace algunos años en la también muy famosa revista Science, es la velocidad y longitud con que se desplazan las malas noticias es mayor que las buenas noticias. Entonces parece que también en la mente humana, parte de la psicobiología de los seres humanos y la sociobiología de los seres humanos, existe una propensión a desear ver malas noticias. Y eso, por supuesto, es un estímulo para grupos sociales maliciosos, para gente oportunista, para personas que quieren impulsar agendas contrarias al interés común y se montan sobre estas características para explotarlo. No teníamos una cuenta completa, pero seguramente el doctor Ricardo Cortés, quien es el creador, impulsor, coordinador de muchas de estas herramientas, nos puede comentar en síntesis los distintos esfuerzos que hemos estado haciendo a lo largo de toda la epidemia en este mismo sentido, con un propósito general, que es comunicar oportuna y verazmente la realidad a partir de reflexiones científicas, de evidencia, porque esta información es para el pueblo. Por favor. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. En primera instancia, la conferencia de prensa. Esta estrategia de comunicación ha sido una de las principales, pero también particularmente tenemos ya 2 páginas de internet, una para la enfermedad y ahora una para la solución, la vacuna. ¿Por qué? Porque la propia enfermedad ha generado muchísima información que necesita ser bien organizada. Y la vacuna específicamente, o las diferentes vacunas con las que contamos, también cada una tiene diferentes aspectos. Y ahora, bueno, las preguntas que hemos escuchado sobre embarazo, sobre lactancia, sobre los grupos de edad, etcétera, nos hacen la necesidad de tener bien organizado un sitio específico de vacuna. También hemos tenido ya 2 centros de atención telefónica, ¿sí? Uno cuando las dudas principales eran sobre la enfermedad, entonces se capacitó al personal de este centro de atención telefónica sobre en dónde encontrar las respuestas a las preguntas que la gente tenía, sobre respuestas comunes a preguntas comunes, y también hacemos la misma estrategia ahora para la vacunación. Y lo mismo con los 2 asistentes virtuales. En primera instancia, Susana a distancia con su asistente virtual personalizado, y ahora presentando esta estrategia con el doctor Armando Vacuno, en donde este personaje les responderá y les llevará a los lugares en donde encontrarán la mejor información. Entonces lo que generamos son diferentes canales de comunicación, ahora incluyendo también el buzón.covid, el correo electrónico, y nuestra vigilancia de preguntas frecuentes a través de las redes sociales, el monitoreo de las preguntas que hacen las personas en nuestras diferentes redes sociales, la red de la Secretaría de Salud, que tiene un amplísimo
número de seguidores y seguidoras que coordina la Dirección General de Comunicación Social y nos comparte preguntas frecuentes para dar respuestas y también alimentar este tipo de herramientas, pero también el resto de redes sociales específicas de la Dirección General de Promoción de la Salud, de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, etcétera, de todo el gobierno. Y también, particularmente, pues las preguntas que ustedes nos hacen, que también son la voz de las personas, a través de ustedes nos sirven para ir retroalimentando el resto de herramientas que tenemos. Muchas gracias, doctor Cortés. Janet, por favor, por cierto que ayer le dije que hoy vendría el doctor Kersenovich, va a venir mañana. Entonces, aguánteme un día más y mañana vendrá. Ok, bueno, pero por el momento sí quisiera preguntarle si es posible, de acuerdo al avance que se ha tenido en la vacunación, ¿qué tanto, si ya tienen alguna fecha o aproximada, más o menos, en cuántas semanas tendremos que esperar en semáforo amarillo para pasar a semáforo verde? Habían comentado que la reapertura de las escuelas sería ya en semáforo verde. Entonces, de acuerdo a esto, aproximadamente, y al avance que ha habido, ¿cuántas semanas creen o que sería posible que quedemos todavía en este semáforo amarillo? Claro. Muchas gracias. La pregunta, desde luego, nos conecta con una aspiración que tenemos todas las personas, que es que lo más pronto posible desaparezca esta epidemia. Todos quisiéramos ver ese momento. La realidad es que, desafortunadamente, no se pueden hacer predicciones con ese grado de precisión, una fecha concreta o Lo que vemos es una tendencia de 17 semanas, casi 16 y media semanas de reducción. Eso alienta mucho a pensar que en todas las entidades federativas, que en este momento 31 están también en una reducción sostenida, se va a mantener esa tendencia de reducción. Cuando se vaya reduciendo, llegarán irremediablemente todas las entidades federativas a semáforo verde, y lo que hemos visto es que hay esa tendencia progresiva a la mejoría. Pero no estamos exentos de que en algún momento pudiera una entidad que ya estaba en verde regresar a amarillo, incluso una que está en amarillo regresar a anaranjado. Ojalá que nadie regrese a rojo, que reflejaría un estado de activación de la epidemia. Pero por más que todos quisiéramos tener una predicción puntual o aproximada que le atinara a un mes, a una semana o a un día, no hay ningún instrumento que permita saberlo de esa manera, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Sí, muchas gracias, Janet. Vamos a... ¿Mande? Mañana entonces la otra pregunta. Terminemos con Óscar Sosa, no menos importante, por favor. Óscar Sosa de Enrate Digital. Mi pregunta es referente al número de parteras que existen en el país. Si ustedes dan una estrategia para poder comunicar con ellas, para que manden el mensaje para todas esas personas que están en cinta, porque ahora con esa enfermedad de COVID se incrementó el número de partos mediante este uso de costumbre. Entonces, si están incluidas esa estrategia para que extiendan eso, porque nos mencionaba la doctora hace 2 días que se le iba a decir a los doctores para que se transmitiera el mensaje, pero muchos están asistiendo con parteras y en ese sistema tradicional. Se está incluyendo también esta información para que se pueda divulgar, por así decirlo, en las áreas rurales y donde hay difícil acceso a esas clínicas o hospitales que pueda haber. Muchas gracias. Y ojalá que logremos ampliar la disponibilidad de parteras en México. Este es un modelo muy interesante. Vamos a invitar nuevamente a la doctora Berdichevsky y a varias organizaciones sociales que por muchos años han estado trabajando en promover la partería en México. Tanto el concepto de partería tradicional, que es ancestral, es la forma tradicional, ancestral de atender partos, como las parteras profesionales que tienen una suerte de instrucción estructurada. Estos modelos de partería a lo largo de muchos años han sido despreciados, han sido olvidados, a pesar de que resuelven una cantidad muy importante de partos. No olvidemos que el nacimiento es un evento fisiológico, es un evento normal que ha ocurrido en el mundo por milenios. Y
existen países, es interesante, países que le han dado la vuelta a la historia en ese sentido. Muchos países, por ejemplo en Europa occidental, tienen hoy modelos de atención del parto que son mucho más humanos, mucho más cercanos, mucho más naturales, se podría decir, con la habilitación y capacitación de parteras y la organización, por supuesto, esto es algo indispensable, de los mecanismos de referencia a atención especializada si es que existiera una complicación, ya sea en la madre o en los productos. Es algo con lo que hemos estado trabajando desde que empezó la administración. El COVID desde luego nos hizo desviarnos un poco, pero que estamos ya retomando para lograr ampliar la capacidad de partería. En atención a la pregunta concreta, tenemos algunos mecanismos de comunicación con comunidades, las distintas comunidades sociales. Uno muy importante es justamente el sistema de bienestar, que está territorialmente localizado en todo el país, y esto nos permite llegar a todas las distintas comunidades con mensajes claros. Y ahora que empezó la instrucción de vacunar a mujeres embarazadas, también estaremos haciendo ejercicios de divulgación y de capacitación en todas las comunidades, independientemente cuál sea el modelo concreto de atención de los partos y condiciones obstétricas. Muchas gracias, Oscar. Con esto terminamos, son las 20 horas en punto, 13 de mayo. La epidemia sigue a la baja en México, no hay que confiarnos. La vacunación sigue adelante, hay que entusiasmarnos y hay que vacunarnos todas y todos. 5 vacunas seguras, de calidad, eficaces, que están poblando el territorio nacional y que estarán empujando hacia afuera a la epidemia. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias.